Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días damos a Dios en esta hermosa mañana. Que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, que su paciencia, que su misericordia, su bendita palabra haya cabida en nuestro corazón. Vivimos en un tiempo, hermano, de mucha maldad en este tiempo. Hermano, eh, ¿cómo decirle, hermano? Mucha indiferencia en la vida de los hombres. Vivimos en un tiempo donde a veces, hermano, no nos damos cuenta de la gran importancia que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, de tener el poder de la salvación, hermano, en nuestra vida, tener el poder del Evangelio en nuestra boca. Eso es algo que debemos aprender nosotros, que cada día, cada mañana, aprendamos la justicia divina. Una de las cosas que en veces como hijos de Dios no entendemos, hermano, es que es lo que Dios nos pide a nosotros. En veces parece ser que el hombre, Dios le está admirando la vida del hombre, hermano, mirando su creación todos los días, mirándole, hermano, su vida, está pendiente de su alimento, está pendiente de todo, queridos hermanos. Pero vivimos en un tiempo donde el hombre, el hombre adquiere mucho, demanda mucha admiración de parte hasta de Dios, demanda mucha admiración de parte de los hombres, demanda mucha admiración, hermano, en su vida. Se ha tratado de una manera especial, se ha tratado de una manera tan importante. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no sabe lo que Dios nos pide a nosotros como pueblo de Dios, no sabe lo que Dios nos pide, queridos hermanos, como hijos de Dios. El hombre no lo sabe. No lo sabe porque no lo entiende, no lo sabe porque no lo busca, no sabe porque realmente no medita en lo que hace. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados, llenos de maldad, hermanos, llenos de mucha indiferencia hacia el trato hacia los demás. Tenemos que cuidar nuestra relación, nuestro trato con los demás. Tenemos que cuidar nuestra vida. Si nuestra vida, nuestra forma de ser realmente ayuda a la vida de los demás. Porque si no, estaríamos cometiendo un error grande. Pudiéramos estarnos llenando de maldad en lugar de ser de bendición para con los demás. Y tenemos que aprender nosotros, queridos hermanos, a ser hombres de bien, a hacer el bien, realmente ayudar la vida de los demás. Como dice en el libro de Miqueas, versículo 6 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, por cual Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué dice, responde contra mí? Dice, pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Pueblo mío, dice, ¿por qué tienes una actitud? ¿Por qué pelea Dios? ¿Por qué tiene pleito? Dice Dios con el hombre. Dice en ese libro de Miqueas, es algo interesante lo que dice en el libro de Miqueas. Otra versión dice, dice, oí montes, la queja de vosotros. ¿Por qué Jehová entabla pleito con su pueblo? ¿Va a discutir con Israel? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Oí montes, dice. Oí montes. Pueblo mío, ¿en qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice otra versión. Dice el Señor dice, ¿por qué el Señor entabla juicio con su pueblo? Pueblo mío, ¿qué te hice que te molestes? Respóndeme, dice.
Porque no hay un pueblo que está ofendido. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Dice que, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí delante de ti, Moisés y Aarón y María. A mucha gente les había molestado. Dios hizo una pregunta al hombre: ¿por qué no había recibido justicia? Mucha gente está clamando hoy justicia de Dios, que sea tratado conforme a la voluntad divina, que sea tratado conforme a los propósitos divinos. ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Conforme a la justicia de Dios o conforme a la injusticia del hombre? Que aunque cree que justicia es injusticia. ¿Cómo te gustaría ser tratado? La salvación tiene mucho que ver, hermano, con recibir la justicia divina. Lo que recibimos es algo que no merecíamos, pero la justicia divina intervino en nosotros. Porque realmente, hermano, los pecados de ignorancia, ¿por qué dice que tenemos abogado? Cristo no aboga por el pecado. La palabra, una cosa es abogado y otra cosa es abogar. Cuando encontramos la palabra abogar, significa que es alguien que defiende a aquel que no entiende lo que hace. Es alguien que defiende a aquel que no conoce las Escrituras, que no conoce la ley. Está defendiendo a alguien que actuó sin conocer la ley. No lo eximió de que fuera culpable, sino que no fuera sentenciado. Hermano, de acuerdo a la dureza que merece a alguien, como alguien que sí conoce, que viola a propósito la ley de Dios. Eso es ser abogado, eso es abogar por alguien. Tenemos un abogado, pero ¿cuánto quisieran ser defendidos conforme a su conocimiento? ¿Cuánto quisieran ser defendidos son aquellos que no conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos quisieran ser defendidos por la justicia divina? Que Dios intervenga en una situación fuerte y seamos juzgados conforme a los propósitos de Dios, conforme a la ley, conforme a lo escrito está. Hoy vivimos en un tiempo de injusticia, por eso a mucha gente dice que está molesta. Hoy se ha rebelado contra Dios, se ha alejado de Dios. Por causa, queridos hermanos, de hombres, por causa de mujeres, que han puesto en peligro la fe de los demás. No entienden que es salvación. Hoy lo que es salvación se llama juzgar, se llama ofensa. Queremos ayudar, hermano, pero te tratan en veces como que si uno lo estuviera juzgando, lo estuviera uno condenando. La gente no hace diferencia hoy. No hace diferencia entre alguien que quiere ayudar con alguien, queridos hermanos, que realmente los quiere dañar. Por eso dijo: pueblo mío, acuérdate del consejo de Balak, rey de Moab, que le respondió Balán y Beor, para que conozcas las justicias de Jehová. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab, y que le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Las personas hoy no conocen la justicia de Dios, no conocen el proceder de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo hace justicia? Dice: ¿cómo me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de en mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, ¿qué te ha declarado? Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide de ti. Solamente dice:
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Que practiques, dice una versión, que practiques la justicia, que seas justos. Que sean misericordiosos, dice, y que vivan, dice, y que vivan siguiendo fielmente las instrucciones de parte de Dios. ¿Por qué razón? Dios lo que quiere que nosotros aprendamos es hacer justicia, que entendamos la justicia divina. Porque los días de Balaam, hermano, Balaam cuando oraba, cuando clamaba, pedía juicio, pedía maldición sobre los demás. A él le molestaba mucho la actitud de los demás. A él le molestaba mucho que los demás pecaran. A él le molestaba mucho que los demás fallaran. Pero no le molestaba porque tenía el celo de Dios para ayudarlos, sino porque quería acabar con ellos. Quería que Dios los destruyera, porque no conocen la justicia divina. Eran hombres sin misericordia. ¿Sabe qué nos hace falta hoy en este tiempo? Misericordia. Nos falta que en nuestros corazones haya misericordia. Nos haya amor por las almas. Nos haya, queridos hermanos, el amor al prójimo, el amor a nuestra propia familia. Hay gente que no se ama a sí mismo. Por eso dice que una de las cosas que veo yo, queridos hermanos, que mi Señor Jesús vino a salvarnos. Vino a salvarnos del peligro de que el hombre perdiera la fe. Por tanta violencia, por tanta gente que no conoce la misericordia, por tanta gente que no conoce la justicia divina. Él vino a salvar al hombre de la gente tirana. Él vino a salvar al hombre, queridos hermanos. Él vino a salvarnos de no perder nuestra fe, de no molestarnos, porque hay gente que se molestará con Dios. Le digo, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué te redimí? No, aquí lo que había pasado es que habían hombres que habían cometido injusticia con ellos. Quizás en esta mañana han cometido justicia contigo. Por gente que no conoce la misericordia, gente que no conoce la justicia divina. Pero hay que explicarlo bien, para que entendamos que es justicia y no confundámoslos con injusticia. Acá dice, queridos hermanos, que en este tiempo, que en peligro, ¿cómo ponemos nosotros en peligro a la gente? Ponemos la gente, la fe de muchos será puesta en peligro en este tiempo. Será dañada mucho en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no conoce la justicia divina. Estamos viviendo tiempos muy complicados dentro del bendito evangelio, de aquellos que dicen tener a Dios en sus vidas y en sus corazones. Nuestro propósito es ayudar a salvar que otros se acerquen a Dios. Vivimos un tiempo de mucha maldad. Esta maldad será muy abundante como en los días de Noé. Los días de Noé, la gente abundaba mucho el pecado. Hay pecados, no pecados de obras, no pecados de carne, sino pecados de obras del corazón del hombre. Lo que abundaba mucho era el pecado de la obra del alma. El alma se volvió mala. Hay gente que su alma se volvió mala. Su vida se volvió mala. Porque dice en el libro de Génesis 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres, y les engendraron los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eran algo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Iban creciendo en maldad. Continuamente, queridos hermanos,
Estos gigantes habían contaminado la vida de los demás. Dice que eran hombres de renombre, o sea, eran gente conocida. Era gente que de una manera tenían una preparación. Había gigantes en la tierra. Esto quiere decir que había gente orgullosa, había gente altiva, había gente arrogante, había gente prepotente. Hay gente que aparenta ser humilde, o que de un carácter humilde, sencillo, que no pelea, que no grita, pero con sus palabras realmente son peores. La palabra gigante viene de la palabra nefil y significa derribador, significa patán, significa tirano. Dice que, queridos hermanos, que en el tiempo de Noé había gente derribadora, gente patán, gente tirana. No se oye. Sí se oye, o sea, si alguien me dice que sí se oye, más los demás hermanos sí lo oyen. Si oyen los demás hermanos lo que estamos hablando, porque si todo está bien. Cheque bien ahí. Sí, cheque bien. A lo mejor es el internet por allá, pero sí se oye. Sí se oye. Sí se oye. Todo está bien. Por eso dice que había gente tirana. Tirano significa gobierno. Tirano significa un gobierno o un hombre que gobierna de una forma ilegítima. También significa que se rige sin atender a la justicia, sino que se mueve únicamente bajo su voluntad. En aquel tiempo dice la Escritura, hermano, que habían gente tiranas. Amén, sí se oye. Gracias, hermana. Dice que había gigantes. Había gigantes, hermanos, eran gente tirana como habrá en este tiempo, que no aplicarán, que no conocen la justicia divina. Por eso dice, hermano, que tanto los gobiernos como los hombres, aún dentro de la iglesia, la gente que gobierna, la gente que dirige, la gente que sabe, lo que menos aprendieron es hacer justicia. Lo que menos aprendieron es la misericordia. Lo que menos aprendieron, hermano, es hacer la voluntad divina. Por eso en esta mañana, dile, Señora, enséñame a ser misericordioso. Enséñame a ser compasivo. Dile, Señor, enséñame a ser una persona que conozca tu justicia. Enséñame, Señor, dile, Señor, a humillarme delante de ti. A clamar por la vida de los demás. La salvación, queridos hermanos, en veces podemos poner en peligro la fe de otros. Porque dice que gigantes es una persona que gobierna de una forma ilegítima, de una forma sin que entiende la justicia de Dios. La Escritura dice que fuimos justificados por medio de la fe. Fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo. Dice que los gigantes eran personas de sentimientos que dominaban a otra persona. Dice que también el gigante significa patán. Patán es una persona grosera, una persona ruda, una persona irrespetuosa, una persona ignorante. Eso significa patán. ¿Cuánto daño hace una persona cuando no conoce las Escrituras y quiere tratar la salvación de los demás? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque cuando nosotros no buscamos entender la voluntad divina, pudiéramos convertirnos en un patán, pudiéramos estarnos convirtiendo en un tirano, que en lugar de salvar estamos matando. Por eso dice, hermano, que había gente irrespetuosa, irreverente,
la irreverencia y ser irrespetuoso, hermano, con los padres, con los pastores, en la casa. La gente sea grosera. Hay cristianos que insultan, se les van los insultos, se les van las maldiciones, se les van las ofensas, hermanos, pero terrible. Es un patán. Los hombres de este tiempo, queridos hermanos, y de ahora en los tiempos de Noé, ponían en peligro la fe de los demás. Ponían en peligro el bienestar, hermano. ¿Por qué? Porque también patán significa manipulación en la pareja, manipulación en el matrimonio. Un patán es aquel que aumenta sus comportamientos y conductas lastimosos, maltratadores, maltratan al enfermo. Son gente machista, son gente feminista, que ignora, hermano. Dice que la palabra patán significa ignorancia, que significa ir por la calle discriminando la vida de todos los hombres que conocemos. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam conocía al pueblo de Israel y sabía lo que hacían los israelitas. Se dedicó, queridos hermanos, a vigilar la vida de los demás, a discriminar, a juzgar, a señalar, a murmurar, a criticar, queridos hermanos, la vida de todos los que ellos nos conocían. Un patán es aquel que juzga según las apariencias, según dice el diccionario, según dice la psicología. Dice que un patán es aquel que juzga según las apariencias de las personas y no juzga conforme a la justicia divina. Eso es un patán, eso es un tirano, eso es un gigante. Un gigante que aumentaba cada día, aumentaba la maldad en su corazón, aumentaba y ponía en peligro la fe de los demás. No podía salvar, eran gente maltratadora, gente que mataba. Por eso cuando usted ve que, hermano, ¿qué significa Caín? Caín significa maltratar, significa violencia, significa ser grosero, significa llenos de ira, llenos de celos, pleitos. Eso significa, hermano, Caín. Balaam era una generación de una descendencia de Caín. Pero vean, hermano, cómo pone en peligro una persona manipuladora, chantajista, que, hermano, le hace destrampes al marido. No se deja, hermano, de estar causándoles problemas al esposo. O el machismo, que domina la vida de la mujer, que la mangonea, hermano, sin tener derecho. Eso es un gigante, hermano, que ignora la justicia divina y que ignora que un día Dios va a hacer justicia. En este tiempo, queridos hermanos, por eso dice en el libro de Mateo 24, dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Mucha gente dejará de creer en Dios. Aún una propia familia dejará de creer en Dios por un pésimo testimonio de parte de nosotros. Un pésimo testimonio de gente grosera, de gente irrespetuosa que te contesta delante de todos, que no les importa, hermano, actuar de una manera, hermano, ignorante, porque la ignorancia es mala en la vida de una persona. El desconocer la palabra de Dios, el desconocer, queridos hermanos, cómo Dios actúa, eso es un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Gente que
que falta el respeto, están poniendo en peligro, queridos hermanos, la fe de los demás. Esto fue lo que pasó en los días de Noé, como hoy está pasando en estos tiempos. El hombre no le importa, queridos hermanos, su comportamiento, su conducta. En vez de queremos salvar y no cuidamos nosotros el testimonio. Por más que a veces les decimos, queridos hermanos, la importancia de dar testimonio, la importancia, hermano, de mantener una conducta respetuosa, una conducta amable, una conducta cordial. En el sentido, queridos hermanos, de que nuestra vida no sea una persona patán, un tirano. Por eso el Señor le digo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, porque hay gente que te está viendo, hay gente que te está, queridos hermanos, escuchando. Muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por nuestras conductas irreverentes, por nuestras conductas en veces groseras, por nuestras conductas, hermano, que se salen de la justicia divina y queremos aplicar nuestra propia justicia. Gigantes eran gente que dominaba la vida de los demás, sometía la vida de los demás. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Es matándole la fe a otros. Por eso lo primero que quiere hacer el esposo, lo que quieren ser la mujer, lo que quieren ser los hijos, cuando hay un tirano, vive peleando todos los días, vive, hermano, siendo groseros, siendo irrespetuosos, siendo ignorantes. Lo primero que uno quiere hacer es dejar todo e irse, abandonar todo, abandonar el camino de Dios. Mucha gente se apartó precisamente por eso, por causa de la mujer, por causa del esposo, por causa de hijos. Mucha gente se apartó de Dios. Por eso el Señor vino y les hizo una pregunta: ¿por qué tiene pleito? Dice, ¿por qué Jehová tiene pleito con su pueblo? ¿Por qué discute con su pueblo? Y él le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te hice? El Señor le pregunta a la gente que se fue, a la gente que se apartó, la gente que cayeron. Les dije, ¿qué te hice? Yo no fui. Yo no fui. No fue Dios el que realmente, hermano. Mucha gente que dice, es que esa iglesia, esos hermanos, ese pastor, pastora, los hijos del pastor, si quiere. Y por eso me fui de la iglesia. Claro, hay gente que va a justificar una manera, porque no todo se relaciona, es que todo lo que me hicieron fue porque yo era bueno. Hay gente que quiere tapar su lado oscuro o su comportamiento o algo que hizo, echándole la culpa a los demás. Y eso no es correcto. La manipulación en la pareja, el chantaje en la pareja, comportamientos lastimosos, comportamientos, hermanos, que no dejan de molestar todos los días, tanto la mujer como el hombre, a los hermanos. No tienen piedad cuando alguien se enferma, maltratan a la gente enferma. Son ignorantes porque viven discriminando la vida de todos los demás. En los días de Noé, la gente se discriminaba unos a otros. Discriminaban a la gente que conocían. Juzgaban según las apariencias y no conforme a la justicia divina. Eso es un gigante que vive discriminando, que vive señalando, que vive juzgando la vida de los demás según las apariencias y no según como Dios lo mira. También la palabra gigante viene de la palabra nafal, que significa apartar, significa caer, decaer, significa humillar, significa hacer morir, significa ruina. Vivimos en un tiempo de mucha maldad, donde los hombres cada día no tendrán piedad ni misericordia de los demás. El estar molestando a alguien, un esposo, una esposa, todo el tiempo son pleitos, son gritos, son problemas. Los hijos irrespetuosos.
Dentro y fuera de la iglesia son iguales. Hermano, esto fue lo que había en los días de Noé. Como lo hoy hay en abundancia hoy dentro de nuestras casas, dentro de las iglesias. En el mundo ya ni se diga, porque no conocen a Dios. Pero allá afuera no está la maldad está dentro. Lo peor no está afuera, lo peor está dentro. Vivimos tiempo de mucha maldad, donde los hombres juzgarán según las apariencias, actuarán según las apariencias, no tendrán misericordia, no tendrán piedad, no tendrán conocimiento de la palabra. Sus maldades, sus actitudes, de una actitud irrespetuosa, una actitud de ruina, una actitud harán, hermano, que las cosas de Dios se vengan abajo. Yo les pido, por favor, que no nos hagamos la víctima, porque a veces cuando tocamos estos temas, la gente se hace la víctima, diciendo, sí, a mí me lo hacen, y es que a mí me lo hicieron, pero pregúntate si estabas haciendo lo correcto. Porque hoy está de moda sacar esos videos, hermano, es que en la iglesia se me hicieron esto, es que los hermanos esto me hicieron eso, pero ellos nunca dicen yo hice esto, yo hice lo otro. Eso no lo dicen. Gente manipuladora. Los gigantes eran personas manipuladoras. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que buscaban una justificación para tapar su desobediencia. ¿Qué maldad tan grande estamos viviendo hoy? Una de las maldades es que la gente está juzgando según las apariencias y no según cómo Dios mira, cómo Dios actúa. En los días de Noé, que ya está sucediendo, hermano, porque la Escritura dice que estaremos como los días de Noé. En los días de Noé, hermano, la vida mayormente dentro de la vida de los creyentes, del hombre creyente, no conocieron la justicia de Dios. No conocieron el modo de salvar. No conocieron misericordia. El hombre no conoció la humildad. El hombre nunca se humilló delante de Dios. No tuvieron el poder y la comprensión para salvar a las almas de su propia casa. Mucha gente ve a su propia familia como carne y no como almas y no como personas a quien hay que salvar. Por eso en el libro de Lucas 18, versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos, a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tratarán responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo, uno era fariseo y el otro era publicano. Y decía el fariseo, gracias Señor porque no soy como este hombre. Este es un hombre, es un pecador. Yo no soy como él. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia. Esta gente iba a matar. ¿Cuánta gente no está en la iglesia a juzgar? ¿Cuánta gente no está en la iglesia criticando, mirando la vida de los demás? ¿Por qué hay tanto pecador dentro de la iglesia de Cristo? ¿Por qué hay tanto pecador dentro de la iglesia de Cristo? Oh, hermano, para que a ver si hay alguien que tenga fe, alguien que actúe conforme a la justicia divina. ¿Por qué hay pecado dentro de la iglesia? Para ver si hay alguien que tiene fe, para probar a los que se dicen tener misericordia, para probar a aquellos que dicen que conocen las Escrituras. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Muchas cosas acechan la vida de los hombres, muchas hechas. Pero la más fuerte de todas las que veo yo, hermano, que acecha la vida de un pecador, que acecha la vida de cualquier hombre,
Son aquellos que se consideran justos, aquellos que se consideran que no pecan, que no hacen lo malo y menosprecian, dicen, la vida de otros. ¿Qué es lo que hallarán? Por eso, cuando mi Señor venga, ¿por qué vino a salvarnos? ¿Por qué Cristo vino a salvarnos? Porque antiguamente encontraban a un pecador, enseguida lo mataban. Encontraban a alguien culpable y enseguida lo mataban. ¿Por qué? Porque esa era la ley, matar a todo aquel que pecara. ¿Qué fue lo que hizo mi Señor Jesús? Vino a salvar al pecador y hacerle entender al justo. Por eso dice que Él murió tanto para justo como para pecadores. Lo que está diciendo, que también el justo peca. Y cuando el justo peque, también tiene el poder, hermano, de acercarse al Señor y pedir misericordia. Porque tanto el justo como el pecador, los dos son iguales cuando pecan. Por eso, queridos hermanos, cuando Él venga, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día? Están matando a la gente que va a ser salva. Están matando a la gente por causa de la ignorancia, de la falta de la palabra. No tienen misericordia, no conocen, porque aún hasta en su propia familia, aún en el propio matrimonio, están acabando matando la fe del esposo, matando la fe de la esposa. Los están matando. Esos son gigantes. Hombres tiranos, mujeres patanes también, hombres patanes, gente irrespetuosa, gente que le falta el respeto a su esposo, que le falta el respeto a la esposa, le falta el respeto a los hijos. Gente grosera que se insulta, se maldice. Gente ignorante de las Escrituras. Son gente que gobierna de una forma ilegítima, que no conocen la justicia divina, que no conocen el trato hacia los demás. Se movieron únicamente conforme a su voluntad. Dice que en estos tiempos habrá tanta maldad, la maldad de gente tirana, que se dejará guiar conforme a las apariencias, que se dejará guiar, hermano, sin conocer la justicia de Dios. No tendrá misericordia de la vida de los demás, no tendrá piedad, no se va a compadecer de la vida de los demás. Por eso no debe de creer que todo lo que pasa en una iglesia o lo que pasa en la vida de los demás fue Dios, queridos hermanos. No fue Dios. Fueron los hombres ignorantes que no conocían las Escrituras. ¿Por qué crees que debes de tener una buena relación con tu esposo, con tu esposa? Eso es lo que la Escritura dice, la bendita palabra en el libro de Primera de Corintios. Porque la gente miró personas, mas no vio almas. 1 Corintios 7 dice en el versículo 15, dice 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizás, dice, si quizás harás salvo a tu marido. O te sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. ¿Qué sabes tú si vas a salvar a tu esposo? Si vas a salvar a tu esposa. Por eso dice, hermano, dice que si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Si alguien tiene un hermano, tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, que no la abandone. Es que no va a la iglesia, tienes que dejarlo. Es que no van las cosas de Dios, tienes que dejarlo porque es un hijo del diablo, ese nunca se va a convertir. Eso es una mentira. Porque si él consiente en vivir, yo no me quiero ir de la casa. Tú me estás sacando. Dice que no lo haga. Si él no se quiere ir, no tienes por qué correrlo. Si ella no se quiere ir, no tienes por qué correrla. Porque ¿qué sabes tú si lo harás algo? La gente hoy se comporta de una manera tirana, tanto el esposo
Tanto la mujer como el hombre se portan como una manera tirana, porque ignoran las escrituras. Son tiranos, son malos. Hay mucha maldad en el corazón de una persona tirana. Una persona que se deja llevar y juzga conforme a las apariencias. Una persona que vive discriminando la vida de los demás es un tirano, es un patán, es un gigante que tiene mucha maldad en su corazón, mucha maldad, que estarán poniendo en peligro la fe. Imagínense, si antiguamente estas personas mataban a todo aquel que creían que era pecador, mataban a todo aquel que pecaba, mataban a todo aquel, hermano, se dedicaba. Por eso dice la escritura que cuando aquella mujer adúltera fue sorprendida en adulterio. La pregunta es, voy a hacerme una pregunta, ¿por qué fue sorprendida en adulterio? ¿Acaso ellos, los que estaban cometiendo adulterio, lo estaban haciendo en la calle? ¿Lo estaban haciendo al aire libre? ¿O estaban haciéndolo en oculto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que llegaron ellos donde estaban ellos? ¿Saben por qué? Porque se dedican a vigilar la vida de los demás. Se dedicaban a vigilar la vida de los demás y buscaban un propósito para aquel hermano decir, no, nosotros lo vimos y tenemos pruebas. Hermano, y aunque eso haya pasado, mi Señor Jesús no actuó conforme a lo que ellos querían hacer, porque lo que querían hacer es que Jesús, hermano, dijera, mátenla, porque ellos ya tenían piedras. Mátenla. Maten a todo. Imagínense que Dios dijera, maten a todo aquel que es pecador. Maten a todo aquel que anda en los vicios. Maten a todo aquel que anda en los pecados de la carne. Mátenlos. Maten a los brujos, maten a los hechiceros, maten a todo aquel homosexual, lesbianas, mátenlos. Digo, no. Yo vine a salvar al pecador. Ellos estaban actuando de una manera tirana. No pueden ver que alguien falla o que se equivoque, porque enseguida se le van encima. Eso es un gigante. Eso es un gigante. Tienen muy crecida la maldad. Un patán es aquel, un tirano es aquel, un gigante es aquel que juzga según las apariencias. Por eso la Escritura dice que no juzguéis nada antes de tiempo. No declaren nada antes de tiempo. No, hermano, esa persona se puede arrepentir y ahí lo vas a ver allá delante de Dios. El hombre ya no quiere luchar por salvar la vida de otros. Se comporta de una manera tirana, de una manera, hermano, porque no conocieron la justicia de Dios, no conocieron la fe, no conocieron los propósitos divinos de cómo Dios salva la vida del hombre. No lo salva, o sea, no lo entiende, hermano. Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, no juzguemos nada, porque todavía el hombre todavía va a ser juzgado. Y el hecho de que seamos cristianos, estemos en una iglesia, hermano, todavía por nuestra actitud, por la forma de tratar a la vida de los demás, por no tener misericordia, por no conocer la justicia divina, por no vivir humillados delante de Dios, todavía podemos nosotros terminar peor que el pecador. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios 4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No porque aunque de nada tengo mala conciencia, dijo Pablo, me siento tranquilo, me siento bien, siento que no peco, siento que no hice esto, siento que estoy bien con delante de Dios. Pero no por eso soy justificado, porque todavía dice, pero el que me juzga es el Señor, porque Él se sabe las cosas en veces que hago mal. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nada antes de tiempo. Cristo vino a salvar. Mira, si Cristo no hubiera venido, queridos hermanos, a nosotros,
no hubiera un solo hombre sobre la tierra. Por eso dice la Escritura que por causa de los escogidos, los tiempos se acordará. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque si no dice nadie, Mateo 24 dice, mas si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, serán acusados de pecadores, serán acusados de falla, serán acusados de errores, serán acusados de todos, buscarán la manera de acusarlos. ¿Por qué? Tanto el hombre como la mujer, el machismo y el feminismo están dale y dale todos los días. La gente irrespetuosa, la gente que no conoce al Señor, la gente que no lee la palabra, la gente que no se somete al Espíritu, todos están con una actitud todo el tiempo de irrespeto. Los hijos contra los padres contra los hijos, insultándose, ofendiéndose cada día. Vivimos tiempo de mucha maldad, donde los hombres cada día no tendrán piedad ni misericordia de los demás. Hallará fe en la tierra cuando venga mi Señor Jesucristo. ¿O será gente que se confía en sí mismo, gente justa? Hermano, que los que aquí va a salvar Dios, que los que a los pecadores aquí iban a salvar, se diera la orden de que maten a todo pecador, maten a todo el que falla, maten a todo aquel que se equivoca. Dice que no habría nadie sería salvo. Muchas cosas acechan la vida del hombre, hermano, pero uno es el juzgador, el criticón, el que para él está bien y los demás están mal. Por eso dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra versión dice que vendrán tiempos peligrosos para la fe. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A estos evita. Dice que este es tiempo. ¿Qué es lo que va a poner en peligro la fe de otros? Los hombres amadores de sí mismos. Eso es una maldad. Hoy tanto el machismo y el feminismo son amadores de sí mismo, amador de sí hombre, como mujer, quiero todo, y el hombre nada, quiero un trato especial, pues sin dar ahí un trato especial. Es que a la mujer se le ha metido mucho a la mujer, que a la mujer hay que tratarle, hay que darle de todo. Hay que cargarla así. Y al hombre no es importante. El machismo, la admiración de su autoridad. Hermano, aunque él no sea un proveedor, hay gente que quiere tener la autoridad, pero no provee para la casa, no hace nada en la casa. Se convierten en leones. Todo quieren que se lo traiga, son cazadores, hermanos, son gente que la gente trabaja solamente para ellos. Porque habrá hombres de sí mismos ávaros, la gente afanada en el dinero, en las ambiciones, hará que la fe se pierda. Vanagloriosos, buscando las cosas vanas sin valor, las cosas superficiales, pondrán en peligro la fe de otros. Son soberbios. No reconocen sus errores, no reconocen sus realmente, hermano, sus fallas, sus equivocaciones, son blasfemos, siempre están hablando mal de Dios, siempre hablan mal de la palabra, no se someten a la palabra, son desobedientes a los padres,
No respetan a los padres, a sus padres, hermanos, literales. No respetan a los pastores, hermanos. No tienen respeto son ingratos. No son agradecidos. No son agradecidos. Los ayudas y mañana te dan la espalda. Son impíos. Vivieron sin la vida, sin el espíritu, sin afecto natural. No se compadecen de su propia sangre. Son implacables, o sea, determinan una situación sin tener misericordia. Calumniadores, hermanos, siempre dicen que las cosas no son así. Mienten. Tendrán apariencia de ser personas buenas, pero dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque donde hay injusticia, donde no hay misericordia, no hay conocimiento. No hay conocimiento. Y una de las cosas que vemos que donde no hay conocimiento de Dios, donde no hay conocimiento de la palabra, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Ponen en peligro la fe de los demás. Porque todas estas cosas donde, por decir un ejemplo, cuando los hijos son desobedientes a los padres, están poniendo en peligro la fe de otros. Cuando la gente ama el dinero, cuando son aborrecedores de lo bueno, cuando, hermano, cuando aman más los deleites más que a Dios, no se les abre el conocimiento. ¿Por qué no se les abre el conocimiento? Porque no son gente llena de misericordia. Porque hay mucha maldad en su vida. Mucha maldad. Esta es la maldad. Si usted lo lee, son 18 características. 666. Mucha maldad. Que están poniendo en peligro. Si Cristo no viniera a nuestra vida, no hubiera salvos. Si Cristo no viene a nosotros, no hubiera salvos. Porque el Señor dijo, verá, que la gente que siempre quiere matar la fe de otros no va a llegar al conocimiento de la verdad. Una gente machista, una gente feminista, una gente que no respeta a sus padres, hermano, gente que no ama, que se juzga. Un gigante es aquel que vive juzgando según las apariencias. Un gigante es aquel que no obra con justicia divina. Jesús dijo algo, dijo Juan 8:31, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo vino a salvarnos del peligro de los gigantes. Cristo vino a salvarnos del peligro de no perder la fe delante de tanta maldad. Por eso oramos por los esposos, por las mujeres, por los hijos que están siendo maltratados por un gigante. ¿No será que en veces tenemos gigante nosotros en nuestra vida? Que vivimos maltratando, discriminando, señalando, juzgando la vida de los demás, y no nos damos cuenta que estamos matándole la fe. ¿No te das cuenta que tu esposo quizás no quiere venir al camino de Dios por tus malos tratos? ¿No te das cuenta que a lo mejor tu esposa no quiere venir a los caminos de Dios por tus malos tratos? O no, quizás tus hijos no quieren venir al Señor porque ve cómo te comportas, porque no actúas conforme a la justicia divina. Porque la gente dice, no, para que yo sea como tú, para que yo seas como ellos. No. ¿Qué es lo que pido yo de ustedes? Dijo el Señor. Que hagan justicia, que hagan misericordia. Usted dijo el Señor, verá, le digo a aquellos hombres: ustedes, en la palabra de Dios no haya cabida en vosotros. Porque dice, porque ustedes los deseos de vuestro padre el diablo siempre quieren hacer. Ustedes procuran matarme.
A mi Señor Jesús querían matarlo también. Lo trataron de pecador. Le buscaban fallas, le buscaban errores. El que fue justo, fue santo, no tuvo pecado. Fíjese que el que está tan lleno de pecados, si a uno que no tenía le encontraron, a uno que eran santos lo encontraron que no era santo, le decía que demonio tiene. Imagínese, alguien a quien no dice mentiras, que era él, le encontraron mentiroso. ¿Cómo es posible? Para que vea que es tan grande la maldad, que encuentran pecado donde no lo hay, que encuentran lo malo donde no lo hay. Siempre están dale y dale y dale con la vida de otras personas. Si bien Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no viene a la tierra, nadie sería salvo, porque los van a matar, los van a acabar, les van a matar la fe, les van a matar literalmente. ¿Por qué, queridos hermanos? La gente odiará a Dios por causa de gente que no tiene misericordia. No quieren nada con Dios por causa que no tienen piedad, no saben qué es la justicia divina. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, porque habrá tanta maldad en este tiempo donde la gente se guiará por forma de las apariencias. La gente se guiará porque son, hermano, porque vive discriminando la vida de los demás y no juzgando conforme al trato de Dios. Muchas veces tenemos que renunciar a ese gigante, esa soberbia, ese orgullo, y decir: Señor, hazme humilde, hazme misericordioso, hazme paciente. Date cuenta que son tu propia sangre. Cristo vino a salvarlos del peligro de la fe. Eso es salvación. Eso es salvación. Que dejemos de estar maltratando, porque Él a nosotros no nos maltrata. Trata al pecador como Él te trata a ti, como cuando pecas. Ese realmente es la misericordia. Juicio sin misericordia se hará si no tuvieran misericordia, pero juicio con misericordia se hará si tuvieras misericordia. De la manera como tú tratas a otros, Dios te va a tratar a ti. Pero si tú vas con misericordia, con piedad, Dios también te va a tratar así, porque somos pecadores. Fallamos, nos equivocamos. Pero Dios no quiere matarnos, Dios nos quiere destruirnos. Dios quiere que nos arrepientamos del pecado, de la actitud de dureza, la actitud de prepotencia, la actitud de hermano, de tener un gigante, de maltratador, de violentador, de manipulador, de chantajista, hermano, de hacer el drama de que todos tienen la culpa menos yo, todos están mal menos yo. Mejor no tienen la habilidad, hermano, por la ignorancia. Muchos esposos dejó el camino de Dios por una mujer maltratadora, manipuladora. Cristianas que nada más se dedican a buscar el error, el efecto, hermano, pecado en los demás. Igual pasó con los esposos. Dejaron a sus esposas porque no se convertían, porque todavía, hermano, no. ¿Tú qué sabes si los harás salvo o no? Porque hay mucha tiranía, hay mucho gigante en la vida de las personas, tienen muy crecida la injusticia en su vida. Pero si te arrepientes de todo corazón, la justicia de Dios te alcanzará. Te someterás a la justicia divina, a como Dios dice la justicia, que hemos alcanzado la justicia por medio de la fe. Os hemos sido justificados por medio de la fe. Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador,
Pedirle perdón a Dios para que la sangre de Cristo nos perdone y seamos justificados es la forma correcta. Siempre amando, siempre perdonando. Pero, ¿eres un maltratador? ¿Es una persona que no dejas de ofender, de dañar la vida de los demás? Pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas. Porque estás poniendo en peligro la fe de los demás. Estás suponiendo que la gente no quiera nada con Dios. Cristo vino a salvarnos del peligro de perder la fe. Porque si no, en este tiempo habrá tanta maldad, tanta discriminación, habrá tantos señalamientos, murmuración, crítica, que la gente juzgará según las apariencias y no según la justicia divina. Si Él no viene, nadie sería salvo. Porque a todo el que se levante que diga este hombre es malo, este hombre merecía la muerte. Quitemos nuestra vida, hermano, de estar juzgando, mirando la vida de los demás siempre. Porque cuando hacemos eso, estamos poniendo ya en peligro la fe de los demás. Entonces, cuando tiene que intervenir nuestro Señor Jesucristo a favor del pecador, no está a favor del pecado, está a favor del pecador porque lo quieren matar. Le quieren matar la fe. Arrepiéntete. Arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor, hermanos. Ponte a cuentas. Deja el maltrato, deja de ser un abusador. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, respeta a tus hijos. Deja de ser un violentador, un acusador. Todo el tiempo estás acusando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Todo el tiempo le estás encontrando errores. Todo el tiempo le encuentras fallas. Eso es ser gigantes. Eso es mucha maldad. Preocúpate por tu casa. Preocúpate por tu vida. Y que Dios te dé la sabiduría, queridos hermanos, el temor en tu vida para poder llevar salvación. Pero hay que arrepentirnos de esa actitud. Hay que arrepentirnos. A veces decimos que estamos bien, en realidad estamos mal con nuestro trato hacia los demás. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Hoy viernes en punto de las 6 de la tarde estaremos aquí en Cerrito Canacín, Yucatán. Aquí cerca, hermano, por el vivero de pecado, por Santa Isabel. Visítenos. Las páginas, el teléfono están, hermano, en la página. Visítenos, traiga un invitado. Y juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, de que Dios nos perdone, queridos hermanos, porque a veces tenemos un trato duro para con los demás. Nos soportamos a los demás. Vivimos todo el tiempo fastidiando a los de la propia casa. Eso no es salvación. Están poniendo en peligro la salvación de ellos. Y en vez de vamos, la gente no quiere nada con Dios por eso. Que Dios bendiga tu vida. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Una palabra, hermano, que nos hace vivir, que nos haga libre realmente para seguir adelante en el camino de Dios. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Ayúdenos, hermano, a enviarles el mensaje a otras personas, porque les hará de mucha bendición. Así que Dios les bendiga y muchas gracias a todos que estuvieron en esta mañana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que su santa bendita presencia nos haga entender la importancia, queridos hermanos, de mirar a los demás conforme Dios los mira también a ellos. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.